Impulsada por el recuerdo de su espalda azotada y el honor robado a sus hijas, la reina búdica lideraba una tormenta de venganza. Su ejército, un mar de guerreros que superaba a los romanos 8-1, era la encarnación de una furia justa. Sin embargo, se enfrentaban a un hombre, Cayo Suetonio Paulino, que no veía personas sino números, y que usaría la propia fuerza de esa marea humana para ahogarlos en su propia sangre, convirtiendo su mayor ventaja en una trampa mortal. La llanura de Britania, en aquel fatídico año 60, estaba a punto de convertirse en el lienzo de esta brutal lección. El aire mismo parecía cargado de una electricidad palpable, una mezcla del olor a hierba húmeda, el sudor de miles de hombres y el acero de sus armas. Para los britanos era el amanecer de la liberación. Para los romanos, era simplemente otro día de trabajo, un trabajo sangriento que debía hacerse para mantener la Pax Romana, un concepto que para los nativos no significaba más que sumisión y grilletes. La paradoja era visible a simple vista. A un lado del campo, una masa informe y ruidosa de gente se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Eran los Icenos, los Trinovantes y otras tribus, unidos bajo el estandarte de su reina guerrera. Sus gritos de guerra, sus cantos y el sonido de los cuernos creaban una cacofonía que pretendía infundir terror en el corazón del enemigo. Detrás de ellos, en un acto de confianza suprema que pronto se revelaría como una locura catastrófica, habían dispuesto una muralla con sus carros de suministros. Desde allí, sus esposas e hijos se preparaban para presenciar lo que consideraban una victoria inevitable, un espectáculo glorioso. Por otro lado, en la boca de un desfiladero estrecho, flanqueado por densos bosques que protegían sus espaldas y costados, esperaba una fuerza silenciosa y ominosa. 10.000 hombres. Eran la Legio 14 Gemina, veteranos curtidos en 1000 batallas, junto a destacamentos de la 20ª Valeria Victrix y las tropas auxiliares que Paulino había podido reunir a toda prisa. No hacían ruido. No malgastaban energía. Simplemente esperaban, convertidos en una máquina de guerra perfectamente engrasada, una serpiente de acero y escudos rojos agazapada en la garganta del valle, lista para morder. Cayo Suetonio Paulino observaba la escena desde una pequeña elevación. Sus ojos no veían una horda invencible, sino un problema táctico con una solución clara. Conocía a su enemigo. Sabía que su fuerza residía en el ímpetu de una carga masiva y en el valor individual de sus guerreros. Pero también conocía sus debilidades, su falta de disciplina, su equipamiento deficiente en comparación con el romano, y su incapacidad para luchar como una unidad cohesionada. Su elección del terreno no había sido una casualidad, sino un acto de genio táctico. El desfiladero canalizaría a la masa britana, obligándola a enfrentarse a su legión de frente, donde la profundidad de sus filas no tendría ninguna ventaja. Los bosques a los lados impedirían cualquier intento de flanqueo, la pesadilla de toda formación romana. La batalla se decidiría en un espacio reducido, un cuello de botella donde la disciplina romana se impondría sobre el caos britano. Se volvió hacia su optio de confianza, un hombretón con una cicatriz que le cruzaba la cara. «Ignorad sus gritos», dijo Paulino, su voz tranquila pero resonando con una autoridad incuestionable, preparándose para dirigirse a sus hombres. «Hay más mujeres que hombres en esas filas. No son soldados. Ni siquiera están bien equipados. Ya los hemos vencido antes, y cuando sientan nuestro acero y nuestro espíritu, se quebrarán». Su confianza era contagiosa. No era la fe ciega de Boudica, sino la certeza fría de un profesional que conoce sus herramientas a la perfección. En el otro extremo del campo, Boudica se erguía sobre su carro de guerra, sus cabellos rojos ondeando al viento como una bandera de sangre y fuego. A su lado, sus hijas, cuyos rostros jóvenes aún guardaban la sombra del ultraje sufrido,
eran un recordatorio viviente de la causa de esta guerra. No era una guerra por territorio ni por oro. Era una guerra de venganza, una purga sagrada. Elevó su lanza y su voz, una voz que había unido a tribus enfrentadas. Resonó por encima del clamor. No es como una mujer de noble cuna, sino como una más del pueblo que vengo a vengar la libertad perdida, mi cuerpo azotado, la castidad ultrajada de mis hijas. Cada palabra era un latigazo. La lujuria romana ha llegado a tal punto que ni nuestras personas, ni siquiera la edad o la virginidad, quedan sin mancillar, pero los cielos están del lado de la justa venganza. Señaló con su lanza hacia la silenciosa línea roja en la distancia. Una legión que osó luchar ya ha perecido. El resto se esconde en sus campamentos o piensa ansiosamente en la huida. No soportarán ni el estruendo y el griterío de tantos miles, y mucho menos nuestra carga y nuestros golpes. La multitud rugió en respuesta, un único organismo movido por el odio y la esperanza. Si sopesáis bien la fuerza de los ejércitos y las causas de la guerra, veréis que en esta batalla debéis vencer o morir. Esta es la resolución de una mujer. En cuanto a los hombres que vivan y sean esclavos. Con ese desafío final, espoleó a sus caballos. El suelo comenzó a temblar. La batalla no comenzó con la carga de la infantería, sino con el torbellino de los carros de guerra britanos. Eran la élite del ejército de Búdica, plataformas móviles de muerte desde las que los guerreros lanzaban jabalinas antes de retirarse a una velocidad vertiginosa. Avanzaron en arcos amplios, intentando hostigar y romper la primera línea romana. Las jabalinas silbaban en el aire, pero la mayoría se estrellaba inofensivamente contra la pared de escudos que formaban los legionarios. Los romanos, entrenados para resistir este tipo de tácticas, se mantuvieron firmes, como una roca contra las olas. Apenas se movieron, sus ojos fijos al frente, sus cuerpos protegidos por el pesado escutum y la armadura segmentada. Un centurión caminaba detrás de la línea, su voz un gruñido constante. «¡Mantened la formación! ¡Escuta arriba! ¡No cedáis ni un palmo! ¡Que gasten sus fuerzas!». Para los britanos en los carros era frustrante. Era como lanzar piedras contra una fortaleza. Cada vez que se acercaban, una lluvia de pilums ligeros, las jabalinas de corto alcance de los auxiliares, los obligaba a retroceder. Tras varios intentos infructuosos, con algunos caballos y guerreros caídos, los carros se retiraron. La fase de tanteo había terminado. Búdica, impaciente, dio la orden que Paulino esperaba. La gran masa de infantería comenzó a moverse. El sonido cambió. El clamor desorganizado se convirtió en un rugido ensordecedor y unificado, mientras decenas de miles de guerreros avanzaban corriendo por la llanura. Era un espectáculo aterrador, una marea humana que amenazaba con barrerlo todo a su paso. Incluso los legionarios más veteranos sintieron un nudo en el estómago. Paulino permaneció impasible. Su mano se levantó, esperando el momento preciso. La primera oleada de britanos, los guerreros más ansiosos y valientes, estaban a punto de llegar a la distancia de carga. Estaban a 30 metros, a 20. ¡Ahora!, gritó el centurión principal. La mano de Paulino cayó. En un movimiento perfectamente sincronizado, la primera línea de legionarios dio un paso atrás, la segunda línea dio un paso adelante, y juntos lanzaron sus pilums pesados. No fue una lluvia, fue una descarga concentrada, un millar de lanzas de hierro volando al unísono. El efecto fue devastador. Los pilums, diseñados para doblarse al impactar, atravesaron los escudos de madera de los britanos, dejándolos inutilizables y pesados. Muchos guerreros cayeron gritando, atravesados por las lanzas. La carga se descompuso en un instante, creando un caos de cuerpos caídos y hombres que tropezaban, rompiendo el ímpetu de la oleada.
Antes de que los britanos pudieran recuperarse del shock, antes de que pudieran reorganizarse, llegó la segunda orden de Paulino. ¡Avance en cuña! La línea romana se rompió en varias formaciones triangulares, cada una con la punta afilada por los escudos de los legionarios más fuertes. Y entonces, la máquina de matar romana se puso en marcha. No corrieron. Avanzaron a un paso firme y metódico. Cada cuña funcionaba como una unidad independiente y letal. El legionario de la usaba su escudo para golpear y desequilibrar a un enemigo, y mientras éste tropezaba, los hombres a sus lados lo apuñalaban con sus gladius, las espadas cortas y mortales, diseñadas para matar en espacios cerrados. Empujar, apuñalar, avanzar un paso. Empujar, apuñalar, avanzar un paso. Era un ritmo macabro y eficiente. La superioridad numérica de los britanos se había vuelto completamente obsoleta. Por cada romano en la primera línea había 10 britanos, pero solo 1 o 2 podían luchar a la vez contra la de la cuña. El resto solo podía mirar con horror cómo sus compañeros eran sistemáticamente desmantelados. La batalla se transformó en una carnicería metódica. Las cuñas romanas penetraban cada vez más profundo en la masa britana, no como una espada que corta, sino como un arado que desgarra la tierra, dejando un surco de muerte y mutilación a su paso. Los guerreros britanos, valientes individualmente, no tenían respuesta para esta táctica. Un guerrero que saltaba hacia adelante con un hacha era recibido por un muro de escudos, y antes de que pudiera dar un segundo golpe, 3 gladius encontraban su camino hacia sus costillas o su vientre. El aire se llenó de los gritos de los heridos y el sonido metálico y húmedo del acero entrando en la carne. Los legionarios no gritaban. No había furia en sus ojos, solo una concentración fría y profesional. Eran carniceros en una cadena de montaje. El entrenamiento brutal en sus campamentos, las horas interminables de práctica de formaciones. Todo culminaba en este momento, en esta demostración de superioridad marcial. Para los britanos, era como luchar contra los engranajes de un molino gigante. No importaba cuántos granos arrojaran, el molino seguía girando, triturando todo a su paso. Boudica, desde su carro, observaba con creciente horror cómo su vasto ejército era engullido. La primera línea había desaparecido, y ahora las cuñas romanas estaban disolviendo el centro de su fuerza. El pánico comenzó a extenderse como un reguero de pólvora entre las filas traseras. Los hombres que habían corrido hacia la batalla con la certeza de la victoria, ahora solo veían la matanza de sus hermanos y la implacable avanzadilla romana. El instinto de supervivencia comenzó a superar al fervor guerrero. Empezaron a retroceder. Al principio eran unos pocos, luego cientos y pronto miles. Querían huir, reagruparse, escapar de esa trituradora de hombres. Pero entonces se encontraron con el error fatal, el monumento a su propia arrogancia. Chocaron contra la barrera de sus propios carros de suministros. La vía de escape estaba bloqueada. El pánico se convirtió en terror absoluto. La masa de guerreros que intentaba huir se topó con la masa de no combatientes y carros, creando un atasco humano gigantesco. Fue en ese momento cuando Paulino desató el golpe de gracia. La caballería auxiliar, que había permanecido oculta en los flancos protegidos por el bosque, cargó con las lanzas extendidas. Cayeron sobre los bordes de la multitud britana, que ya estaba en completo desorden. No hubo resistencia. Los jinetes galopaban entre la gente, acuchillando y lanceando a hombres, mujeres y niños por igual. La batalla había terminado. Ahora comenzaba la masacre. Los legionarios, al ver la huida del enemigo, rompieron sus formaciones en cuña y avanzaron como una línea sólida, empujando a los britanos atrapados contra los carros. Los hombres, atrapados entre el muro de acero romano y la barrera de madera de sus propias carretas,
no tenían a dónde ir. Se convirtieron en blancos fáciles, asesinados sin piedad y sin esfuerzo. El historiador Tácito escribiría más tarde que los romanos, en su furia, no perdonaron a nadie. Mataron a los guerreros, a las mujeres que habían venido a animarlos, a los niños que habían venido a ver su triunfo, e incluso a los animales de carga. La llanura se convirtió en un matadero a cielo abierto. El hedor a sangre y vísceras se elevaba hacia el cielo, una ofrenda grotesca a los dioses de la guerra. Los gritos de los moribundos eran el único sonido que competía con las órdenes secas de los centuriones romanos que dirigían la limpieza final. Los legionarios, cubiertos de sangre y sudor, se movían entre la carnicería con una eficiencia desapasionada. Para ellos, no había gloria en matar a una multitud atrapada, pero las órdenes eran las órdenes, y la rebelión debía ser aplastada de raíz, su semilla ahogada en sangre para que nunca más pudiera germinar. Cada cuerpo caído era un mensaje para el resto de Britania. Este es el precio de desafiar a Roma. Los soldados que hace unas horas habían sentido el frío del miedo ante una horda innumerable, ahora caminaban entre decenas de miles de cadáveres, una prueba tangible de su propia disciplina y del genio de su comandante. La victoria era tan absoluta, tan total, que resultaba casi irreal. El campo de batalla, que por la mañana había sido una llanura verde, ahora era un tapiz rojo y marrón de cuerpos destrozados y tierra empapada. Boudica lo vio todo. Vio su ejército, su pueblo, su sueño de libertad, ser desmembrado y aniquilado en cuestión de horas. La furia justa que la había impulsado se había congelado en sus venas, reemplazada por un vacío helado de desesperación. No había nada que hacer. Sus guardaespaldas más leales la rodearon, abriéndose paso a la fuerza entre el caos con su carro, y la sacaron de allí. Huyó, no por cobardía, sino porque ya no quedaba nada por lo que luchar. Su ejército ya no existía. Su causa estaba muerta, ahogada en un mar de sangre que ella misma había convocado. Mientras su carro se alejaba a toda velocidad, la imagen de la masacre quedó grabada a fuego en su mente. La implacable maquinaria romana, la trampa de los carros, los gritos de los niños. Todo se había perdido. La libertad por la que había luchado se había convertido en un genocidio. Los días que siguieron fueron una cacería. Paulino, aunque victorioso, sabía que la rebelión no terminaría hasta que Boudica fuera capturada o muerta. Destacamentos de caballería peinaron el territorio, siguiendo los rumores y las pistas. Pero Boudica era un fantasma. Se movía de bosque en bosque, de aldea en aldea, siempre un paso por delante de sus perseguidores. Sin embargo, no era la persecución romana lo que la estaba matando, sino la derrota. El peso de 80.000 muertes sobre sus hombros era una carga insoportable. Los historiadores romanos ofrecerían diferentes versiones de su final. Tácito, el más dramático, afirma que, viéndose sin escapatoria y no dispuesta a caer en manos romanas para ser exhibida en un triunfo, Boudica se quitó la vida con veneno, eligiendo la muerte de una reina antes que la humillación de una esclava. Dion Casio sugiere una muerte menos poética, pero quizás más humana, que simplemente enfermó y murió, su cuerpo y su espíritu rotos por la pena y la aflicción. Cualquiera que fuera la verdad, su final marcó el punto, y aparte de la mayor rebelión que Britania había visto jamás. La victoria en Watling Street fue una hazaña de armas que resonaría en la historia de Roma. Fue la demostración definitiva de que un ejército profesional, bien equipado, bien dirigido y disciplinado, podía enfrentarse a probabilidades imposibles y salir victorioso. La elección del terreno por parte de Paulino, su sincronización perfecta y el uso de las tácticas romanas clásicas fueron estudiados por generaciones de comandantes. Pero más allá de la brillantez estratégica, la batalla fue un recordatorio brutal del choque de dos mundos.
El mundo tribal de los britanos, basado en el valor individual y la lealtad al clan, se había estrellado contra el mundo imperial de Roma, una entidad organizada, burocrática y despiadadamente eficiente. Al final, la pasión y la furia, por muy justas que fueran, no habían sido rival para el orden y el acero. La llanura quedó en silencio, y sobre ella, el águila romana proyectaba su larga sombra, una sombra de poder y conquista que cubriría Britania durante 300 años más. La rebelión de Boudica había terminado, pero su leyenda, la de la reina guerrera que se atrevió a desafiar al imperio más grande del mundo, apenas comenzaba. La narrativa de la batalla, tal como la contaría Roma, se centraría en la lógica y la razón. Sería una historia de cómo la civilización triunfó sobre la barbarie. Paulino sería celebrado como un héroe, un estratega magistral que salvó a la provincia de una catástrofe segura. Sus hombres, los legionarios de la 14 Gemina, recibirían honores y el apodo de domadores de Boudica. Se convertirían en una leyenda viviente dentro del ejército romano, un ejemplo de lo que la disciplina podía lograr. Sin embargo, esta versión de la historia, pulcra y ordenada, omitiría el hedor, los gritos y la visión de los niños siendo masacrados por la caballería. Omitiría el terror de un guerrero iceno al ver cómo la pared de escudos avanzaba inexorablemente hacia él, sabiendo que su valor individual no significaba nada. Omitiría la desesperación de una madre al ver a su familia atrapada entre el acero enemigo y sus propias posesiones. Imaginemos a un joven legionario de la 20 de Valeria Victrix, quizás en su primera batalla real. Lo llamaremos Lucio. Durante la espera en el desfiladero, siente el miedo como un nudo frío en el estómago. El clamor de la horda britana es un sonido primario, inhumano, que amenaza con quebrar la disciplina que le han inculcado a fuego. Mira a su lado y ve el rostro impasible de un veterano de la 14, un hombre que ha visto esto y cosas peores en Germania. El veterano le guiña un ojo. Solo mantén el escudo firme y el gladio listo, chico. Haz lo que te han enseñado. El resto es trabajo del centurión. La orden de lanzar el pilum llega como una liberación. Lucio lanza el suyo con toda su fuerza, viéndolo desaparecer en la masa que se acerca. Luego, la orden de avanzar encuña. Lucio se encuentra en la tercera fila de una de las formaciones. Su trabajo es simple: avanzar, cubrir al hombre de delante y estar listo para apuñalar cualquier cosa que atraviese la primera línea. El mundo de Lucio se reduce al escudo del hombre que tiene delante y a los huecos a sus lados. El sonido es abrumador, el choque del metal, los gritos en una lengua que no entiende, el crujido de huesos. De vez en cuando, un britano desesperado logra superar la primera línea. Lucio reacciona por instinto, tal como ha practicado 1000 veces. Un empujón con el escudo para crear espacio, una estocada rápida y mortal con el gladio bajo las costillas y retira la hoja. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para sentir. Es un autómata. Avanza sobre los cuerpos de los caídos, sus sandalias resbalando en la sangre. Más tarde, cuando la batalla se convierte en masacre, la sensación es diferente. Ya no hay peligro. Solo hay carnicería. Ve a la caballería cargar contra la multitud atrapada. Ve a sus compañeros matar a mujeres que suplican. Y por primera vez, una náusea lo invade, una duda que debe reprimir de inmediato. La victoria tiene un sabor amargo, metálico, como la sangre que salpica su rostro. Gana, pero una parte de él se queda en esa llanura. Ahora imaginemos a un guerrero trinovante. Lo llamaremos Berk. Es un hombre alto, con el cuerpo pintado de azul y una larga trenza. Lucha por Boudica porque los romanos quemaron su aldea y se llevaron su cosecha. Su confianza es absoluta. Son tantos como las hojas de los árboles.
los dioses están de su lado. Corre junto a sus hermanos, con el hacha en alto, gritando el nombre de su reina. La primera sorpresa es la descarga de Pilums. Ve a su amigo caer a su lado, con el escudo inutilizado y una lanza sobresaliendo de su pecho. El ímpetu se rompe. Antes de que pueda entender qué pasa, una formación triangular de romanos choca contra su línea. Berg se encuentra frente a un muro de escudos rojos. Intenta golpear con su hacha, pero el golpe resuena inofensivamente en la madera y el metal. Un escudo lo golpea en el pecho, haciéndole perder el equilibrio. Intenta recuperarse, pero una hoja corta y ancha se desliza en su costado. El dolor es agudo, increíble. Cae de rodillas, mirando con incredulidad cómo la formación sigue avanzando, indiferente a su existencia, pasando sobre él. Su último pensamiento es para su familia, que observa desde los carros, esperando ver una victoria que nunca llegará. La tragedia se multiplica por decenas de miles. Cada uno de los 80,000 caídos tenía una historia, una familia, una razón para estar allí. Pero en la contabilidad de la historia, se convierten en un mero número, un testimonio del poder de Roma y del genio de Paulino. El propio Paulino, tras la batalla, recorre el campo. No hay exultación en su rostro, solo una evaluación profesional. Anota mentalmente la eficacia de las formaciones, las bajas sufridas, la cantidad de botín que se puede recuperar. Para él, la emoción es un lujo que un comandante no puede permitirse. La victoria es una confirmación de sus principios. El orden vence al caos, la disciplina a la furia, la estrategia a la fuerza bruta. Ve los cuerpos de las mujeres y los niños cerca de los carros y no siente remordimiento, sino una fría validación de su juicio sobre el enemigo. Un pueblo que lleva a sus familias a una batalla como si fuera un festival, es un pueblo que no entiende la verdadera naturaleza de la guerra. Son bárbaros, y Roma les ha traído una lección civilizadora, aunque sea a través del filo de la espada. Desde la perspectiva de la historia a largo plazo, la batalla de Watling Street fue un punto de inflexión crucial. Si Boudica hubiera ganado, si hubiera logrado aniquilar a la fuerza de Paulino, la historia de Britania habría sido muy diferente. Quizás la presencia romana en la isla se habría derrumbado. Quizás las tribus britanas habrían permanecido libres durante más tiempo, desarrollando su propia trayectoria cultural y política. Pero la victoria romana consolidó su control sobre el sur de Britania. La rebelión fue tan traumática y su represión tan brutal, que pasarían décadas antes de que alguien se atreviera a desafiar de nuevo el poder de Roma de forma significativa. La romanización de la provincia continuó a un ritmo acelerado. Se construyeron ciudades, carreteras, acueductos. El latín se convirtió en la lengua de la administración y el comercio. Una nueva élite britano-romana surgió, adoptando las costumbres y los lujos de sus conquistadores. Sin embargo, el fantasma de Boudica nunca desapareció del todo. Se convirtió en una leyenda susurrada, un símbolo de resistencia contra la tiranía. Incluso para los romanos, su historia era una advertencia. Tácito, al escribir sobre ella casi 50 años después, no la retrata simplemente como una villana bárbara. La presenta como una figura trágica, una mujer noble empujada a la violencia por la brutalidad y la avaricia de los funcionarios romanos. Su discurso, ya sea una transcripción literal o una reconstrucción literaria, resuena con una poderosa defensa de la libertad y la dignidad humana. A través de Tácito, Boudica trasciende su derrota para convertirse en un arquetipo universal, el del oprimido que se levanta contra el opresor. Es una figura incómoda para la narrativa imperial, un recordatorio de que la Pax Romana a menudo se construía sobre cimientos de violencia y subyugación. La historia de la batalla, por lo tanto, no es solo una lección de táctica militar, sino también una meditación sobre el poder, la justicia y la memoria.
La victoria de Paulino fue estratégicamente brillante y aseguró el dominio romano. La rebelión de Búdica fue un fracaso catastrófico que llevó a la muerte a su pueblo. Pero, ¿quién tenía la razón? ¿El general que luchaba por el orden y la expansión de su imperio? ¿O la reina que luchaba por vengar atrocidades y liberar a su gente? La historia, escrita por los vencedores, da su veredicto. Paulino fue un gran general. Búdica fue una rebelde derrotada. Pero la persistencia de su leyenda sugiere una verdad más profunda. Sugiere que el anhelo de libertad es una fuerza que, incluso cuando es aplastada, nunca se extingue por completo. La sangre derramada en Watling Street fertilizó la tierra de Britania, y de esa tierra crecerían nuevas historias, nuevas identidades, y finalmente, una nación que, irónicamente, construiría su propio imperio, quizás habiendo aprendido algunas de las lecciones de sus antiguos conquistadores. La máquina de guerra romana había ganado la batalla, pero el espíritu desafiante encarnado por Búdica se incrustaría en el alma de la isla para siempre. El eco de esa jornada se extendería mucho más allá de las costas de Britania. Dentro de la propia Roma, la noticia de la victoria sería recibida con un suspiro de alivio colectivo. La rebelión de Búdica había sido una amenaza seria, un recordatorio de la fragilidad de las fronteras del imperio. La destrucción previa de la 9ª Legión y de ciudades como Camulodunum, Colchester, Londinium, Londres y Verulamium, St. Albans, había enviado ondas de choque hasta el mismo Senado. La victoria de Paulino no solo salvó la provincia, sino que también reafirmó la creencia romana en su propio destino manifiesto y su superioridad militar. Se acuñarían monedas para conmemorar el evento. Los poetas escribirían odas a la valentía de los legionarios. La batalla de Watling Street se añadiría al panteón de las grandes victorias romanas, junto a Zama y Alesia. Para los soldados supervivientes, la vida continuaría. Lucio, nuestro joven legionario, probablemente serviría sus 20 o 25 años reglamentarios, luchando en otras fronteras, pacificando otras tribus. Quizás, con el tiempo, se convertiría en el veterano cínico que había conocido antes de la batalla. La imagen de la masacre se desvanecería, convirtiéndose en una historia de guerra más que contar en una taberna, una anécdota sobre aquella vez en Britania cuando luchamos contra la reina loca y su horda. O quizás, en noches silenciosas, la imagen de los niños suplicando ante la caballería volvería a atormentarlo, un fantasma privado en la conciencia del imperio. La maquinaria romana no solo trituraba a sus enemigos, también desgastaba a sus propios engranajes, a los hombres que debían llevar a cabo sus órdenes más brutales. Del lado britano, la devastación fue total. Las tribus que habían seguido a Búdica, principalmente los icenos y los trinovantes, fueron diezmadas. Sus tierras fueron confiscadas, sus líderes supervivientes ejecutados o esclavizados. La política romana en Britania se endureció drásticamente tras la rebelión. Paulino inició una campaña punitiva, arrasando el territorio de las tribus rebeldes, quemando cosechas y destruyendo asentamientos. Su gobierno se volvió tan opresivo que incluso desde Roma tuvieron que llamar su atención, reemplazándolo finalmente por un gobernador más conciliador, temiendo que su dureza provocara otra rebelión desesperada. Comprendieron que un genocidio podía ganar una guerra, pero no podía gobernar una provincia de forma sostenible. Se necesitaba un equilibrio entre la espada y la diplomacia, entre el miedo y la asimilación. La ironía final de la historia de Búdica y Paulino reside en el legado que dejaron. Paulino, el brillante vencedor, el genio táctico, es hoy una figura relativamente oscura, conocida principalmente por historiadores y entusiastas militares. Su nombre no resuena en la conciencia popular. Búdica, en cambio, la perdedora, la líder de una rebelión aplastada, se ha convertido en un icono. Durante el Renacimiento inglés,
fue redescubierta y transformada en una heroína nacional, un símbolo del espíritu indomable de Gran Bretaña. La reina Victoria, en la cima del Imperio Británico, se vio a sí misma como una nueva Boudica, y se erigió una magnífica estatua de bronce de la antigua reina en su carro de guerra junto al puente de Westminster, no lejos de las casas del Parlamento. La mujer que luchó para expulsar a un imperio se convirtió en un símbolo de otro. La historia, en su largo y sinuoso camino, está llena de estas extrañas y fascinantes paradojas. Aquel día, en la llanura de Watling Street, el orden de hierro de Roma triunfó. Pero fue la furia apasionada de Boudica la que finalmente conquistaría la inmortalidad.